La sala María Elena Moyano, esta reunión sobre la red de municipalidades. En el auditorio Alberto Andrade Carmona se viene desarrollando el evento de la congresista Marisol Espinosa sobre Sedapal, agua en manos públicas por derecho de la vida y la salud. Sin duda, el tema de la red de municipalidades también va enlazado con este tema del agua, que es un derecho a la vida. Adelante. Si es que los precios suben, el Estado intervenga a través de la reducción de las tarifas, otorgando subvenciones o incluso a través de desarrollos tecnológicos que redunden en una mayor eficacia y también, por supuesto, en el abaratamiento de los costos. Siguiente. O sea, podemos retroceder una y pensar que si las empresas de agua del Perú en este momento están desfinanciadas, porque eso es lo que se dice a veces como justificación para privatizarlas o promover su privatización, esto, por ejemplo, es parte de lo que el Estado podía considerar para evitar esa opción. Siguiente. Todos los derechos humanos se deben poner a disposición de las personas de acuerdo a sus patrones culturales. Si yo vivo en la sierra y soy mujer y voy a dar a luz, mis patrones, o en la Amazonía, mis patrones culturales que he recibido de mis ancestros hablan de una forma de traer a la vida a los hijos. Pero en la costa o en la cultura occidental esa es otra manera. Entonces no tiene ningún sentido que yo le imponga el patrón occidental de la costa a toda la población del Perú como si esto fuera uniforme, porque eso viola su derecho a la aceptabilidad en el disfrute del derecho, de cualquier derecho y en este caso del derecho humano al agua. Siguiente. Varios países de América ya constitucionalizaron el derecho al agua. Uruguay, Bolivia, Ecuador. El agua es un recurso natural esencial para la vida, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento son derechos humanos fundamentales. En Bolivia, el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público. Ahí no se va a privatizar jamás. Inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. En Ecuador, el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. No lucro, no lucro. Esta debe ser nuestra meta. Aquí hay que caminar. Creo que podía decir muchas cosas más de detalle y quizás con una connotación más técnica al respecto, pero creo que este marco medio introductorio puede servirnos para pensar cómo encarar la problemática que estamos enfrentando frente a este empeño por privatizar las empresas de agua en el país. Nosotros debemos recordar que si en este país se estatizó o nacionalizó muchas empresas en la década del 70, fue porque esas empresas estaban en manos privadas y que la gestión desastrosa de esas empresas por el capital privado, guiado por el lucro, guiado por la codicia, guiado por una idea ajena al bien público, fue lo que condujo a que fueran estatizadas posteriormente. Y luego hemos vivido durante el fujimorismo un proceso de regreso, de reprivatización de lo que ya había sido privado antes, ¿no? Pensemos en la empresa de electricidad de Lima, ¿no? ¿Cómo se llamaba la empresa de electricidad de Lima? ¿Ah? No, Electrolima se llamó después. Antes, las empresas eléctricas asociadas. Había un foquito que tenía bracitos y piernas. La EEAA. Bueno, por algo se nacionalizó y estatizó, ¿ya? Y lo mismo ha pasado con otras empresas públicas. Como ENAPU Perú, exactamente. Estamos viviendo un momento de transición. Este es un gobierno y un congreso que se van, no sabemos si un año o dos, pero ese es el momento que estamos viviendo, y hay una carrera loca por imponer candados. Esa es la razón, desde mi modesto punto de vista, por la cual se está corriendo y ya se aprobó en diciembre la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que es un calco de las propuestas del Consejo Privado de Productividad y Competitividad, o de competitividad solamente, que es un órgano formado por las empresas, en su beneficio, obviamente. Y entonces esta política nacional aprobada en diciembre ha sido complementada por el Plan Nacional de Productividad y Competitividad, que se acaba de aprobar
ahora el 28 de julio, y que desarrolla esas propuestas que parten del diagnóstico de que los derechos de los trabajadores son un obstáculo para la inversión. Que los trabajadores peruanos tienen demasiados derechos, que esa es la culpa, la causa de la informalidad en el Perú. Y entonces hay que desmontar todo lo que se pueda en términos de garantías de derechos de los trabajadores. Bueno, lo mismo está ocurriendo en estos otros planos. También queremos poner un candado en este proceso de privatización de la gestión del recurso público del agua. Y yo creo que eso no se puede permitir, porque diagnósticos equivocados conducen a soluciones equivocadas. Y estos diagnósticos son diagnósticos interesados para promover intereses mercantiles muy concretos. Y eso no se puede permitir. Nosotros queremos una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos. Y hay que pelear por eso. Y si se tienen que ir para eso, que se vayan. Ya veremos cómo lo hacemos. Gracias. Agradecemos la exposición del doctor Javier Mujica Petit, representante de Perú Equidad. Merecidamente un aplauso más para él. A continuación le vamos a dar la palabra para el mismo tema al doctor Luis Lasso Valdivia, coordinador nacional del Foro Salud. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. La primera, vaya a la primera. Ahí está. Control L. ¿Listo? Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos los presentes en este evento que nos convoca SUTESAL, a quien agradecemos la cordial invitación y coordinación que se ha tenido con el Congreso de la República, a la señora Luisa Izaguirre. Un saludo también a los señores congresistas, la señora Marisol Espinosa, Marco Arana, Manuel Dahmer, y que nos acompañan en la parte dispositiva, ¿no? A Javier Mujica y al señor Alejandro Narváez. Y mi persona, Luis Lasso, soy coordinador nacional de Foro Salud y también a la vez representante titular del Consejo Nacional de Salud por la sociedad civil, por las organizaciones sociales de la comunidad. Avanzamos, por favor. Aunque es extensa, me voy a ceñir a estos 20 minutos creo que nos han dado. Bien. El derecho humano al agua y la salud, que no son derechos distintos, como tampoco lo es el derecho a la vida, porque no hay ningún derecho que esté fragmentado. Los derechos son una sola unidad y esa unidad la tenemos no solamente cada uno de nosotros en forma individual, sino en forma colectiva, porque los derechos son humanos, no son de un humano, de otro humano o de otra humana, y ahí pues échense a jugar los dados a ver quién tiene más derechos que el otro. Y esa es la forma como han individualizado el derecho o los derechos y el individualismo que nos lleva a este sistema económico a que cada uno se la pelee por su cuenta. Hernando de Soto nos dice pues, sean emprendedores para que sean exitosos. El que estudia triunfará, ¿no es cierto? Y nos llevan ahí a la idea de que cada uno debe salvar su propio pellejo. Y seguramente también con derecho el de nuestros hijos e hijas. Avanzamos. La salud en su conjunto es un mapa conceptual, es un mapa de ideas, ¿no? La salud en su conjunto es un producto social, o sea, es la consecuencia de un conjunto de aspectos que en sumatoria, como si fueran vectores, unos para un lado, otros para el otro lado, el resultado de eso es la salud que podemos tener. Mientras más vulnerado tengamos los derechos en general que corresponden a los seres humanos, nuestra salud va a ser cada vez más deteriorada. Pero también la salud es una construcción social, como mencioné. ¿Cuál es la correlación de fuerzas en términos de derechos en relación a quienes conducen el país, la patronal, vamos a resumirlo, en la CONFIEP, y los sindicatos y trabajadores y dirigentes comunitarios que el día de hoy están acá presentes, acompañados por los señores parlamentarios, que ya lo veo prácticamente es como si fuera un frente, ¿no es cierto?, parlamentario. Veo tres fuerzas políticas que me parece que deben dar la talla y la batalla, ¿no es cierto?, para defender el derecho al agua. Avancemos. No, hay más, una cuestión. La salud es una necesidad básica humana. Lamentablemente en el país es una necesidad básica insatisfecha.
Porque para tener salud en el Perú hay que tener algunas condiciones. Tener empleo formal para entrar a salud. Ser militar o policía para entrar a las sanidades. O demostrar ser pobre para tener un CIS. Pero cuando tenemos esos seguros de las sanidades, del seguro de salud o del CIS, nadie nos garantiza la atención, ya lo sabemos, difieren una semana, 2 semanas, hago cola, no llego al lugar, etcétera. O me atienden, no hay ayudas diagnósticas, tampoco hay medicamentos. Recurrimos al bolsillo, el gasto de bolsillo, y ahí es donde se vulnera enteramente el derecho a la salud. Porque vamos a tener derecho a la salud, entre comillas, en la medida de la capacidad económica que tengamos. Cuánta salud tienes es cuánto dinero tengas en el bolsillo. Y con las desigualdades e inequidades económicas que existen en el país, entonces tenemos una estratificación infinita de tipos de salud que tiene la población. Estas necesidades son derechos humanos: la vida, la salud, el agua, el trabajo, la vivienda, el transporte, la seguridad, todo lo que sean nuestras necesidades deben considerársele conceptualmente como derechos. Son derechos realmente. Y estos derechos, estas necesidades, determinan qué tipo de salud tenemos. Ya lo mencioné. ¿Quién la debe resolver? Las políticas públicas, que deben tener alguna característica, nosotros lo definimos como políticas públicas universales, porque una política pública debe ser derecho para todos. Derecho para todas las condiciones que pueda tener, por ejemplo, la salud o la educación. ¿Tenemos derecho a la educación? No. Tenemos una educación básica regular donde podemos entrar, pero la calidad es pésima, el derecho vulnerado. Pero tenemos una gran oferta privada para todos los bolsillos, ¿no? De 150, de 200, de 250, de 300, 400. Y si no pagas, ya están apuntando a que te voten a tu hijo a la calle. Entonces, el mercado es lo que manda, no el derecho a la salud, ni a la educación, ni a ningún otro. Estas políticas, ¿quién les debe garantizar? El Estado. Pero el Estado lo administra alguien, que nosotros ponemos cada 5 años o cada 4 años. Con las políticas públicas, los gobiernos deben administrar esos derechos que todos debiéramos tener. La que sigue. La salud tiene determinantes estructurales, que tienen que ver con todos los derechos que también ha adelantado compañero Javier Mujica, en el sentido que estos determinantes estructurales están presentes de forma permanente en relación, por ejemplo, a una concentración económica que genera exclusión social de derechos. Al haber concentración económica, excluimos a múltiples contingentes de población. Los técnicos y tecnócratas le llaman vulnerables. No, son personas empobrecidas, intencionalmente empobrecidas por esas desigualdades e inequidades en las políticas del Estado. Se institucionaliza la violencia, ¿no? Primero te meto el golpe y después te mando a dialogar con 500 policías por delante. Tía María en Valle del Tambo, ¿no es cierto? Se vulnera y se criminaliza la protesta. Y eso le va a pasar a SEDAPAL, a todos los sindicatos de SEDAPAL. Porque SEDAPAL no es un solo sindicato, hasta donde tengo entendido, o no son solamente una sola empresa. Como vamos a analizar después, como ha ocurrido en salud, SEDAPAL y salud y múltiples instituciones del Estado o servicios públicos han sido segmentados intencionalmente, fragmentados intencionalmente. Y hasta el tipo de empleo también es segmentado y estratificado, para que tu pena y la mía, como dice la canción, no se junten en una sola. La unidad gremial, la unidad de trabajadores y población en el derecho, en la defensa del derecho al agua es clave por eso. La desregulación legal, lo acaban de mencionar, crean normas legales que privatizan. Desregulo permanentemente los derechos o medianos o pocos derechos que tenemos, los vuelven a normar, los vuelven a regular y te los quitan. Desregulación legal que desprotege la vida y la población trabajadora. Eso es permanente. Pérdida de derechos humanos y estos derechos pasan a ser mercancías.
O sea, el bien público, que viene a ser el tema del derecho de la población que tenga un servicio o a un bien, ese derecho se mercantiliza. Agresión e imposición cultural, la alienación, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, el ejemplo que siempre pongo acá es el reto que tiene, por ejemplo, la lucha contra la anemia y la desnutrición en relación a la alimentación saludable. ¿Cómo podemos tener alimentación saludable si el bolsillo es lo que manda? 1. 2. ¿Cómo podemos tener alimentación saludable si la profesora de la escuela te dice come fruta, come sano, come orgánico? La primera pregunta es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo compro? 1. Si pudiera comprarlo, ¿qué pasa con los niños durante por lo menos 10 horas diarias frente al televisor? ¿Qué nos dicen los medios de comunicación y quienes lo financian? Come chatarra, come chatarra, come chatarra y come chatarra. Una profesora que le dice una vez al día, supongamos, que coma sano, la televisión le dice permanentemente, principal educador de nuestros niños y de toda la población, esa alienación nos induce a otras conductas, inclusive lo que mencioné del individualismo. Y finalmente la destrucción de la biodiversidad y su apropiación. El Perú ya no es dueño, ¿no? Un día va algún artículo o algún congresista va a decir pues que el Perú ya no es dueño ni siquiera de su superficie. No somos dueños de la superficie, pero el subsuelo no. Los bienes tienen un precio en el subsuelo y otro precio cuando lo extraen. Recuerden el gas, ¿no es cierto? Y cuando se lo extraen ya no es nuestro, es de la empresa. Y la empresa lo vende aquí al precio que quiere. Y el Perú queda despojado. Manuel lo ha dicho N veces y lo ha argumentado totalmente fundamentada. La siguiente. Gracias. La siguiente, por favor. Rápido con el tema del sistema de salud. En lo que mencionaba, seguimos. El sistema de salud, como cualquier sistema, educación, yo diría también este sistema que podríamos llamarlo el agua potable, con todas las características que ha mencionado Javier, y el saneamiento, todo ese sistema que sirve, que permite generar los servicios a la población, seguimos. En el caso de salud, tuvo un gran shock, un gran impacto, ¿no es cierto?, en los años 80-90, y que cuando llegó el fujimorismo, con su choque económico y con su nueva constitución, la del 93, provocaron, con esa perorata permanente, de reducir el Estado, porque el Estado era ineficiente, que el libre mercado, ¿no?, que la mano mágica del mercado iba a resolver los problemas económicos del país. Las privatizaciones de todas las empresas públicas, que también acaba de mencionar Javier, generaban flexibilización laboral. Recuerden, todos los trabajadores fueron separados, despedidos, perdiendo sus derechos. Algunos de ellos recogidos, pero contratados como servicios no personales, trabajadores sin derechos, reducción salarial y desempleo. Si les mencionaba hace un momento, el empleo formal genera la garantía relativa de tener un seguro como era el IPS, el Instituto Peruano de Seguridad Social, transformado del año 97 en ESalud, porque se le separaron todas las funciones. Ya sabemos las pensiones de dónde fueron, a las AFPs. Toda la capa simple de personas jóvenes, trabajadoras, las más sanas, pasaron a las EPS, empresas privadas de servicios de salud. Y le dejaron, digamos, lo más duro y más grueso y más fuerte en términos de gasto, que eran las enfermedades crónicas, las personas mayores, con mayores problemas y vulnerabilidades en salud. Todo eso quedó plasmado en ESalud, más toda la población despedida que no tenía ESalud, tenía que ir al MINSA. Un MINSA desfinanciado, un MINSA sin recursos del sistema de salud, sin infraestructura, sin equipamiento, sin recursos humanos, sin medicamentos. Seguimos, rapidito nada más, a una de acá, seguimos la siguiente. Una más, para que veamos. Esto no viene solamente de la buena idea de nuestros gobernantes. El año 93, el Banco Mundial se reúne con toda la crema innata de los inversores en el mundo, los G20, G8 y GG, lo que sea, ¿no es cierto? Y en Roma tienen un acuerdo que se llama invertir en salud. Es decir,
se estaba abriendo la posibilidad que en salud la empresa privada pudiera invertir. No solamente para construir clínicas, que ahorita también vamos a ver, sino también fundamentalmente la tecnología y los medicamentos, la farmaindustria y la industria de tecnologías, que reemplazan al recurso humano supuestamente por tener mejor calidad. Y ese reemplazo ha significado el encarecimiento de los costos para la atención en salud y la creencia de las personas en general que la máquina va a saber más que el clínico. Avancemos, la siguiente por favor. Analizando el tema macro, porque en Foro Salud tenemos un concepto fundamental que es este tema de la determinación social de la salud. O sea, la salud no es solamente un aspecto biológico, tampoco es un aspecto solamente hospitalario, ni de médicos, ni de medicamentos. La salud tiene un impacto del entorno en el cual vivimos. Decía un maestro mío, un amigo, decía, podemos estar bien de la sangre, bien de la orina, bien del organismo, pero el día de mañana podemos suicidarnos. La salud no es solamente un aspecto biológico, corporal, es una integralidad biopsicosocial. Y las políticas que imponen o que buscan imponer, ahí viene el equilibrio, correlación de fuerzas. Por ejemplo, estos señores avalados por el MEF, para que le digan qué tengo que hacer, se reúne el CADE en septiembre, octubre del año pasado, la que sigue, y nos plantean a fines de año, entre Chávarri y Año Nuevo, recordemos, el Decreto Supremo de Competitividad y Productividad, la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Seguimos, el 345. Y después nos chantan el Plan Nacional de Desarrollo, que es, ¿cuál? Esto es Colombia. ¿De acuerdo? Lo que ocurre en el Perú, para solamente hacer un símil, está ocurriendo en Colombia. Le llaman Plan Nacional de Desarrollo, del 18 al 22. El nuestro es del 19 al 21 y también tiene del 19 al 30. Esos son los plazos que se ha planteado la política nacional. Seguimos. La CONFIEP impone sus condiciones y sale la política nacional. Seguimos 9 objetivos prioritarios. No solamente ligados al tema laboral. Y está muy bien que los trabajadores estén alertas, analicen y protesten respecto a esto, hasta pidan la derogatoria, como lo está haciendo la CGTP. El problema es que no solamente es un tema laboral, está afectando industria, recursos humanos, agricultura, agroexportación, puertos, etcétera, etcétera. La infraestructura social. Seguimos. Objetivo prioritario número 9, ¿no? Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades. ¿Esto de dónde es? Seguimos. Proviene de acá. Proviene de la CONFIEP. Recordemos, CADE a fines de año, 31 de diciembre, política nacional. La CONFIEP en junio termina su documento. La señora León aparece en gestión diciendo, queremos una señal del presidente, 1 de julio, y el 8 le dieron la señal. ¿Qué ocurrió el 8 de julio? La licencia de construcción de Tía María. Esa es la señal que pedía, y lo dijo con sus letras. Queremos el tema de Tía María y queremos el tema de el tema agrario, del régimen agrario. Y ahí, al pie de la letra, Vizcarra le hizo lo que quería. Vizcarra no, Vizcarra es segundón. El MEF, que es quien planifica y ejecuta las políticas del sector privado. La CONFIEP con su agenda país, seguimos. Una política realmente antinacional, seguimos. Y en esta relación, CADE, política nacional, CONFIEP, esperábamos algo de Vizcarra, y Vizcarra nos sorprendió, entre comillas, ¿no es cierto? Nos habló como 50 a una hora de promesas electorales, aparentemente entre comillas también, ofreciendo salud, educación, que la mujer, que los niños, que la anemia, y después puso lo que vamos a ver ahorita. ¿Seguimos? ¿No es cierto? Esto lo había publicado en la mañana, el 237, que es el plan de la política. La política tiene que tener un plan, y ese plan proviene de acá.
de la agenda país de la CONFIEP. Analicemos los documentos y vamos a ver las similitudes que tiene o el encajamiento que va a tener. El MEF ya ha sacado documentos, tienen un plan para hacer arreglos normativos, o sea, legales, el 19, el 20, el 21 y los años siguientes. Ellos no se apuran, van a ir ajustando el torniquete hasta donde se pueda. Tía María ha demostrado, o el Valle del Tambo, perdón, ha demostrado que Tía María no va hasta que se cancele la licencia, ¿no es cierto? Seguimos, por favor. Pero esto es lo que yo pensé cuando escuché el discurso de Vizcarra, hablando de salud inclusive, ¿no? Nos pone la zanahoria, ¿no es cierto?, su reforma política el año pasado, los referéndums, sí, no es cierto?, primera generación, segunda generación es lo que digo, ¿no?, adelanto de elecciones y así, sucesivamente. Nos pueden mecer en la política y muchos podemos estar hasta pretendiendo, como también lo he dicho, lo digo de forma transparente, pretendiendo su curul. Y se mueve ahí la sociedad civil y se mueven ahí múltiples actores, pero el problema principal no está acá en la política, siendo un tema importante. El tema principal para los trabajadores, para la población peruana, que están vulnerando sus derechos, está acá, en el plan de competitividad, que es donde el torniquete van a empezar a ajustar gradualmente. Donde pueden ajustar más, ahí va el ajuste. Y Sedapal es el ensayo, es un ensayo más, entre tantos. Tía María es un ensayo, ¿no es cierto? Y en salud, sigamos, por favor. Miren lo que dice el plan, este es el documento de la CONFIEP. Plantean crear unidades APP en los ministerios y gobiernos subnacionales, regional y local, es decir, igualito como hay proinversión en todos los ministerios y en todos los gobiernos regionales, pretenden unidades de APP en todas las regiones y en todos los ministerios. Y eso es la privatización del dinero público a favor del privado. Seguimos, por favor. En salud, ¿qué cosa es lo que quieren? Miren lo que ponen acá. Simplificar la regulación haciendo compatible la norma APP con las de adquisiciones, expropiaciones, impacto ambiental, PACRIS y presupuesto. Hacer compatible la norma de APP con todo ello. Seguimos, por favor. En salud, declarar de interés las APPs, otro nombre que tienen, ¿no? Iniciativas privadas cofinanciadas. En hospitales presentes al 2014, promover la promoción de nuevos complejos hospitalarios bajo APP bata blanca, o sea, infraestructura, equipamiento, recursos humanos, mantenimiento y gestión. O sea, los privados quieren gestionar los hospitales nuevos. Y no solo eso, la ministra Silvia Pesá lo dijo en diciembre del año pasado, y obviamente por orden de la CONFIEP. ¿Qué dice la CONFIEP en su plan de agenda país? ¿No? Promover la bata gris en hospitales existentes. ¿Bata gris qué es? Alimentación, limpieza, seguridad, todo lo que no tenga que ver con la parte clínica. O sea, privatizar todo lo posible en los hospitales existentes. Y así por el estilo. La siguiente, por favor. Acá están los 4 o 5 puntos. Facilitar la participación de iniciativas privadas para la dotación de infraestructura social y la administración del servicio público. Eso es lo que pretende la CONFIEP. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Propuestas en el sector salud, propuestas en el sector de educación, propuestas del sector de electrificación, propuestas del sector de agua y saneamiento. Esto está en este documento. Lo tienen que leer, los sindicalistas tienen que leer. Este documento es el documento de la CONFIEP. Y esto es lo que se tiene que analizar, junto con el plan de competitividad y productividad. Porque eso es lo que nos va a ajustar hasta el punto de quedar secos, deshidratados, sin agua. Seguimos, por favor. El fujimorismo y las APPs, enganchadas con candado en relación a la Constitución del 93, rol subsidiario del Estado, contratos ley, garantías de seguridades para las empresas privadas. Eso marca la Constitución del 93. Cuando tengamos APPs, que son contratos privados, quizás bajo estos tipos de contratos ley, por 20, 30 años para administrar un hospital,
por 20, 30 años para administrar los diferentes segmentos de Sedapal, APP también, y no solamente Sedapal en Lima, todas las Sedapales, entre comillas, de todo el país. El negocio es la premisa que tiene la confianza del sector privado en el país. Y eso es lo que hay que defender, porque eso vulnera derechos. Rapidito avanzamos porque ya me están pidiendo, seguimos, esto es lo que mencioné. Aquí nomás, una menos. La salud está sin rectoría, no tiene financiamiento, los recursos del sistema insuficientes, prestación de servicios pésimos. ¿Qué domina en salud? El aseguramiento. Seguimos. El aseguramiento, que es el CIS, y que Vizcarra ha dicho acceso universal, como dijo un amigo que está acá presente dentro de los VIP, Paz, coordinador de Foro Salud, es como que acá, conoces a Marcos, ¿no? Mejor.